Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar donde se encuentren ustedes sintonizando este podcast. Quiero hablar hoy sobre la fundación del nuevo partido de derechas aquí en México, que se hace llamar Viva México. Muchos de ellos son mis opiniones que tendrán que irse ajustando con el paso del tiempo. Verástegui está recorriendo, digamos, el país de asamblea en asamblea. No necesita mínimo 300 personas por asamblea para que el INE dé por válida la asamblea de constitución del nuevo partido Viva México. No lo ha logrado y están desesperados, necesitan sacar gente de todos lados. De eso es de lo que quiero hablar. Ya no confía el Yunque en el PRIAN, porque creo que es el Yunque quien está detrás de todo esto. Y en particular no confía en Alito Moreno. Ustedes han visto las entrevistas con Carmen Aristegui, con Ferris de con la conductora de Milenio, que han sido muy confrontativas con Alito Moreno, con Alo. Yo le voy a decir así, Alo. Me cae muy mal el tipo el porro Y es un tanto que la propia clase dominante no está contenta con este tipo de fulanos y está buscando quién suplirlos o con qué sustituirlos. Alito Moreno, Alo, reitero, no es del agrado ya de la clase dominante. Y esto es lo que reflejan estas entrevistas. En la de Pedro Ferriz le gritan incluso que es un ladrón. Entiéndase que es la clase dominante la que le grita a través de Pedro Ferriz que es un ladrón. Esto debe de quedar absolutamente claro, que son simplemente megáfonos, ¿no? Lo que ocurre en estos periodistas. En estos días también hay una marcha de panistas en la Ciudad de México, pero curiosamente esta marcha, amén lo que ellos digan, no va en contra del Morena y no va en contra de nadie. Es por la desesperación que sienten que el propio Yunque les está empezando a comer el mandado como partido. Están sintiendo que hay una nueva competencia al PAN y que los viejos panistas ya no se sienten identificados con su partido y pronto se irán con el nuevo partido. O sea, es este terror realmente. El PRI no aglutina a las clases dominantes, ni el PAN tampoco. El PRI, un partido bufón. El PAN con desprecio. Uno es visto con irritación, el otro con desprecio. Y por lo tanto, se requiere un nuevo partido. El Yunque es quien está detrás de todo esto. Más allá que si Donald Trump y que es un partido republicano, no, esto no, eso es falso. Curiosamente, la política económica
del Partido Republicano la está llevando a cabo Morena. Morena es demócrata en su política, son woke, es el pre-woke, hemos dicho, pero al mismo tiempo es republicana en lo económico. Lo que dictamina Trump es lo que se está llevando a cabo. Hace unos días acaba de reconocer Marcelo Ebrard que que los aranceles que se le está imponiendo al partido, a China, es por parte de Estados Unidos, es un mandato que habría que cumplir de Estados Unidos. Y incluso Bloomberg no lo está comentando, que se está llevando a cabo la política de Donald Trump. O sea, no es Morena quien trae su nueva política, a diferencia con el sexenio de López Obrador, que tenía su propia agenda. Este partido Morena, este nuevo partido Morena de Sheinbaum, está siguiendo la agenda de Donald Trump. Es decir, se perdió el bonapartismo que se tenía con López Obrador, y ahora es la política de los republicanos. Donald Trump quiere bajar tasas de interés en Estados Unidos. Curiosamente, aquí en México hacen lo mismo. El tipo de interés en la última de las instancias está llevándose desde la presidencia en México. Se ha perdido la independencia del Banco de México. Esa ha sido la verdad. No es casualidad que el esposo de Sheinbaum esté metido en Banco de México, por ejemplo, y que esta situación esté causando mucha inflación. Ya hemos hablado de eso. Pero lo novedoso es que ahora sí se está armando la grande. ¿Qué significa o qué quiere decir con esto? Que está habiendo un cambio de reforma fiscal. Y eso sí es peligroso. O sea, quiere decir con un cambio de reforma fiscal, aumento de impuestos. No, que los refrescos que son muy malos para su salud, malo, pues entonces dejan de producirlos. La gente, después de la Revolución de Octubre, consumía en 1917 consumía mucho vodka. Y los bolcheviques tuvieron que destruir una gran cantidad de botellas de vodka y todo esto de cosas que tenía que ver con el vodka, ¿no? Si en verdad esta administración cuatrotera tuviese la intención de salvaguardar la salubridad de la gente, no cobraría más impuestos. Tendría que de menos disminuir, ralentizar la producción de refrescos. Pero no es esa la intención. Es aumentar impuestos, etcétera, etcétera. Eso es otra discusión. La discusión sobre la reforma fiscal. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay reformas fiscales, cuando hay nuevas reformas fiscales, es que los regímenes van en picada. Cuando hubo nueva reforma fiscal en Francia, en 1689, ya hablaba de la caída del régimen de Luis XVI. Con el Imperio Romano, cuando empezó a haber nueva reforma fiscal, a lo propio, se venía bajo el régimen romano, etcétera, etcétera, etcétera. La historia nos habla mucho de esta situación.
tuvieron que pagar los de Morena las deudas que tenían con más deuda. Se pagó deuda con deuda. Entonces lo único que va a hacer es incrementar la deuda y alguien tendrá que pagarla. Y por otro lado, con tanta prebenda, el gobierno está cada vez más, prebenda que ha dado, está más necesitado de sacar dinero de donde sea. No está en la posibilidad de seguir otorgando tantas prebendas como en el pasado. Y esa es la necesidad que está respondiendo esta reforma fiscal. Quiere que el gobierno de Morena ha querido quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Querer mantener las prebendas que viene dando, pero al mismo tiempo quedar bien con la clase dominante. Eso no se puede. La única forma salubre con la cual tú puedes mantener las prebendas es expropiando a las clases dominantes. La industria pesada, la banca y las grandes tierras. Pero nada de eso se ha dado. Entonces Morena está en una situación muy delicada. Y los actuales partidos de la derecha extrema no pueden sustituir a Morena. El Yunque se ha dado cuenta. No es un nuevo partido demócrata. El nuevo partido, el partido Viva México, porque resulta que quien está llevando la agenda demócrata es el propio Morena, al menos en lo político. No es un nuevo partido republicano, porque quien está llevando la agenda financiera, de acuerdo al partido republicano, pues es Morena. En lo político demócratas, en lo económico republicanos. No hay razón por la cual necesitarían un partido republicano los republicanos aquí. Porque además allá mismo en Estados Unidos hay como confusión, ¿no? Con esa situación de los neocons y todas estas situaciones, allá mismo ya no es, ahí ya entre los republicanos y los demócratas ya hay un continuo. Ya no es o eres demócrata o eres republicano, sino que ya hay un continuo entre republicanos y demócratas. No. Es muchísimo más. Es un partido de derechas extremas. ¿Con quién al frente? Con el Yunque al frente. El Yunque ya no se siente identificado. Ha llamado durante mucho tiempo a Morena, al PAN, la derechita. Le ha llamado al PAN la derechita. Entonces, ya, es necesario algo nuevo. Es necesario un nuevo partido de derechas. Así lo ve la clase dominante. Y esta es la necesidad que ha estado resolviendo. Y hay varias gente que se quiere poner al frente. Salinas Pliego intentó hacerlo, ponerse al frente del nuevo partido. Pero no es del agrado de mucha gente por no pagar impuestos. Ya lo hemos dicho, en la vida hay dos cosas que son obligadas: pagar impuestos y la muerte. Y Salinas Pliego es imposible que se la pase sin pagar impuestos. Y pagando y por otro lado intentando transar a su propia clase. Entonces, cuando Salinas Pliego intenta transar a su propia clase, eso lo vuelve impopular. Cuando en Estados Unidos pide deuda y no quiere pagar en Estados Unidos, eso lo vuelve impopular. ¿Cómo creen que va a haber un presidente en México que se esté insubordinando a Estados Unidos? Que pida, que esté pidiendo dinero a Estados Unidos y que no quiera pagar dinero en Estados Unidos, pues eso causa impopularidad, desde luego. Entonces, no está bien con Estados Unidos, no está bien con los mexicanos. Que aquí con la clase dominante mexicana dice, pues bueno, pues si no nos pagas a nosotros como clases dominantes,
nosotros no te podemos impulsar. No va a ser Salinas Pliego. Es muy difícil que Salinas Pliego pudiese ocupar un papel de derechas extremas, ¿no? Bajo esas condiciones, no. Bajo esas condiciones, no. Mientras que toda la clase dominante está pagando sus debidos impuestos, podrán pagar cada vez menos y hacerse los tarugos y pagar menos y lo que tú quieras, pero a la larga, aunque sea un poco, pagan. Salinas Pliego quiere beneficiarse, no solo quiere, y eso no lo hace popular. Ni siquiera dentro de la propia clase dominante, ¿no? Así es que además es Verástegui, así se ha visto más dinámico, se ha puesto más al frente en ese sentido. Pero por otro lado, el Yunque no solo ve con desprecio a sus partidos, lo que sí es que los está usando y está sacando todo lo que puede de ellos. Se está nutriendo a partir de estos partidos raquíticos. Entonces, a pesar de que no los quiere, a pesar de que los está superando, lo que sí es que busca superarse de estos partidos raquíticos. Se nutre, quiere nutrirse, se está nutriendo a partir de él, de estos partidos. Se escinde de ellos, pero busca nutrirse de ellos. E incluso de Morena. Y ya veremos más adelante que de la propia UNAM. Y tendremos que hablar de esta situación, de lo que ocurre en la UNAM. La UNAM es como el estado 33 en México. Y en la UNAM también está buscando nutrirse el Yunque. Es el Yunque quien está detrás de todas estas cuestiones, pero lo dejo para unos minutos más adelante. En Morena se ha sabido que desde la época de López Obrador hay yunquistas y que estos yunquistas han hecho y deshecho en Morena. Ha habido artículos periodísticos que lo señalan. Después de todo, ahí mismo el propio López Obrador lo ha dicho varias veces en sus libros, ¿no? Pues que en Morena cabe todo tipo de pensamientos, que hay todo tipo de personas en su partido y que cabe de todo en su partido, ¿no? Y que hay muchos pensamientos, ¿no? Y eso significa que da cabida incluso a pensamientos de derecha extrema, que están metidos ahí de forma oportunista. Cuando brincan los chapulines del PRIAN a Morena, claro, ahí también están brincando yunques. Significa que en estos últimos meses el yunquismo en Morena ha estado creciendo y que de Morena también están buscando sacar provecho y empezar a nutrirse a partir de este nuevo partido. Bueno, ya ni tan nuevo, pero si comparas con los otros dos, pues sí es mucho más nuevo. ¿Qué más te puedo decir de todo? ¿Qué más les puedo decir de todo esto? Que un ejemplo de esto es lo que vemos en los youtuberos de la 4T. Acabo de ver a un youtubero que se hace llamar Miki Noticias. Se hacía llamar de 4T, de la 4T. Y abiertamente antipalestina, con el pretexto de estar respaldando a Claudia Sheinbaum, negaba y de hecho ahí está el video, niega
Espero que se haya retractado. Digo negaba porque en ese video lo estuvo negando. Espero que ya haya cambiado de parecer. Lo dudo mucho. Pero él estuvo negando el genocidio en Gaza, hablando como si que fuera el Mossad, ¿no? El personaje este. Terrible. Terrible. Que alguien no es de izquierda. Lo único que hace es que se descara como un personaje que no es de izquierda, que no tiene nada que ver con la izquierda, su pensamiento, y que sí tiene más que ver con el oportunismo, más que con una forma de ver las cosas desde un punto de vista de clase, ¿no? Lo que estamos viendo con Meme Yamel, con el Poncho Rodríguez, Poncho Gutiérrez, perdón, hace unos días, siento que tiene que ver con lo mismo. Intentaron impulsar a una panista usando sus propias redes o sus propios medios, y sí, tendrá el propósito egoísta de incrementar el ciclo del capital que ellas impulsan, pero en el fondo terminó sirviendo para impulsar a una panista. Oye, pero ¿qué no estábamos diciendo que el PAN iba a la caída y que no? Sí, el PAN busca de todas formas defenderse de su propia decadencia, pero de su propia decadencia no solo en contra de Morena, que Morena está perdiendo mucho electorado. Estas últimas elecciones perdió millones de votos en Veracruz. Y todo eso puede caer en las manos de un nuevo partido. Porque la gente ya no quiere votar por el PRIAN. Pero por Morena están decepcionados. A la ausencia de una nueva izquierda, y sí, al crecimiento de un partido de derechas como Viva México, ¿entiendes? El Yunque está empezando a capitalizar todo eso. Jalife hace unos días estaba denunciando esa situación, que el Yunque estaba buscando construir, o que la derecha extrema estaba buscando ganarse nuevos youtuberos, pero que él decía que los que estaban buscando eran muy rancios. No me acuerdo que si él haya dicho, me parece que él lo que mencionó fue al Mossad, si no mal recuerdo, más que, pero están vinculados, pues está vinculado, todas estas derechas extremas están vinculadas, pues, ¿no? Ese es el mismo propósito, ¿no? Entonces, así va la cosa. En la UNAM, por fin llegamos a la UNAM. La UNAM es el estado 33. El Yunque tiene su bastión clásico en la UDG. Sabe mover universidades, sabe moverse y extraer recursos de ellas. Pues claro que se andan saboreando a la UNAM desde hace muchos años. Desde la época de López Obrador se denunciaba que ya no era una universidad de izquierda, sino que era una universidad que se había jalado demasiado a la derecha, la propia UNAM. Y que además de que se había jalado a la derecha la UNAM, los estudiantes no se han caracterizado estos últimos años precisamente por ser la ultraizquierda. El estudiante oscila entre el obrero y el burgués, aunque no siempre con la izquierda, no siempre con la derecha, ¿no más?
Podrá haber países actualmente donde el estudiantado ande muy orientado a la izquierda, pero eso no significa que en otros no se jale a la derecha el mismo estudiantado. Durante la pandemia, queda claro que el estudiantado de la UNAM no se vio solidario, a diferencia que ha sido en otras ocasiones, ¿no? En el 85 y durante otras catástrofes, o en 1999, en 1991, en 1986, no, en esta ocasión no fue en solidaridad de la población, y decidí, por ejemplo, durante la pandemia no salir con el pretexto de que había el COVID y que los estudiantes de medicina bajo otras condiciones hubieran salido a la defensa de su pueblo o haber hecho lo posible por lo que consideraban su pueblo. Ahora no. Y eso ya te habla de la orientación que ha habido estos últimos años en la UNAM, y no con el pretexto de que en los hospitales no había con qué proteger a los estudiantes, que no había, bueno, no había, pero no solo en México, sino que en todo el mundo había esa ausencia. Así es que no pueden reclamar que solamente en México no hubiese la cantidad necesaria de capitales o de instrumentos, ¿okay? para echarse a ayudar a la demás gente. Eso nunca había sido, o en otros años no había sido pretexto para que el estudiante hubiera salido a luchar, en este caso en contra de la pandemia. Durante la huelga electrónica de la UNAM, exactamente lo mismo. No se le apoyó a los maestros en lucha que no habían recibido sus salarios, y ciertamente se unieron a la no huelga, ¿no? al paro de labores. Pero se hizo de una forma pragmática, no de una forma por ayudar al maestro, sino simplemente de forma pragmática para no tener que estarse metiendo a clases innecesarias, inútiles en muchos casos, cansadas, poco nutritivas. Es más, hasta se podría considerar chatarras, muchas de ellas, vía electrónica. Y entonces, cuando llega esta huelga electrónica, se unen de forma, sí, medianamente, o menos de medianamente solidaria, pero sobre todo hay que reconocerlo, de forma, pues sí, de forma pragmática. Había algo de pragmático, no todo era solidario, sino pragmático, porque a la hora en que se pedía movilizarse con los maestros en lucha, no lo hacían los estudiantes. A diferencia de en otras ocasiones donde hubieran salido a la lucha. Entonces sí, no ha habido, y por otro lado, esto lo ha estado utilizando el yunque. El yunque se está con esto frotando las manos. ¿Por qué? Porque hay... por cierto, ¿no? Hablando de la generación Z, todo lo que es la generación Z, aquí hay un ejemplo de que no necesariamente, no siempre es así. Y que por eso no hay que super ensalzar, ¿no? No, que la cosa puede cambiar, sí puede cambiar. Pero eso no significa que tú tengas que hacer una sobreensalzación de algo donde no hay. Los marxistas no ensalzamos ni siquiera así al proletariado, porque creemos que el proletariado tendría que hacer revoluciones. Entre revolución y revolución el tiempo tendría que ser más breve y los periodos revolucionarios tendrían que durar mucho más. Pero no es así. Por eso nosotros no superensalzamos al proletariado, sino superensalzamos al proletariado pues 314 veces menos a los estudiantes.
Entonces hay un fermento para que el yunque diga de aquí soy. Es el momento. Y máxime que en la UDG el yunque maneja y mueve de aquí para allá. Y de aquí soy. Claro, el ala de derecha más de derecha en la burocracia dorada de la UNAM, porque sí lo hay, aunque no lo, si es de derecha, hay más a la derecha, incluso hay matices en las derechas. Está organizado el ala más de derecha con los Álvarez y Casa, presumiblemente vinculado al yunque. Presumiblemente, no consta, presumiblemente. Sí, vinculadas, eso sí, vinculados con el porrismo. Y cuando digo porrismo, puedo entender la nueva versión de porrismo de hoy, el bloque negro. ¿Sí? Entonces el bloque negro vinculado con, otra vez es el porrismo clásico, cada vez más impopular, el porrismo clásico. Ahora más, el porrismo más entiéndase como el bloque negro, movilizado de acuerdo a las necesidades de los Álvarez y Casa, curiosamente. Eso es una parte. Otra parte es, han de recordar otras campañas. La de las chinches, han de recordar. Oye, pero ¿cómo va a haber chinches en la UNAM? Me estaba diciendo un biólogo hace unos días, ¿cómo va a haber chinches en la UNAM? Si para que haya chinches necesitas humedad, necesitas pelaje de mamíferos, o necesitas pastos, etcétera, etcétera. Y no es lo característico en la UNAM. Hay pastos, sí, pero todo lo anterior no significa que estén las condiciones necesarias para el surgimiento de las chinches. Entonces, en base a todo eso, me decía cualquier biólogo medianamente, es más, cualquier estudiante de biología medianamente preparado, entiende que eso no podía ser cierto. ¿Quién estaba bombardeando con esas noticias? O con el feminismo, que a cada rato cierra. Ya aquí en este canal hemos dado una lucha sin cuartel contra el feminismo. Lo hemos caracterizado como una tendencia reaccionaria que busca dividir al proletariado y que busca sacar a las mujeres obreras del movimiento obrero, que no lo han logrado. Que básicamente en México esta situación del feminismo es una situación de mujeres de otros estratos sociales, no proletarios, en su mayor parte no suelen ser mujeres del proletariado, o al menos del proletariado industrial. No han tenido ese éxito, pero sí han dado un avance en ese camino. ¿Cómo no? No podemos negarlo. Entonces, no juega un papel de izquierdas. Buscan reventar la unidad del proletariado. ¿De dónde han salido? Y máxime cuando se trata de inventar casos falsos a gente organizada dentro del movimiento obrero en la UNAM, por ejemplo. Ahí está el mejor caso. ¿Cómo han usado el feminismo para reventar la disidencia en la UNAM? En contra de la burocracia dorada, en contra de la derechización de la UNAM, etcétera, etcétera. Porque para eso es para lo que ha servido el feminismo, para la derechización y dividir la comunidad, incluso en la UNAM. ¿Quién está detrás de esto? El yunque, presumo yo.
supongo yo. Pero eso lo están usando para bombardear y inestabilizar en la UNAM, incluso cerrar facultades, cerrar ciudad universitaria, cerrar instalaciones, etcétera, 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 etcétera. El bloque negro, feminismo y ahora sí, las amenazas de incels que van a lesionar a la gente y que usan un hecho lamentable para después, con ese hecho lamentable, estar generando inestabilidad en todas las instalaciones de la UNAM. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de sacar al actual grupo gobernante de la burocracia dorada y poner a uno más a la derecha extrema. Uno de derecha extrema y quedarse con el control de la UNAM y quedarse con los presupuestos de la UNAM. Todos estos casos van en camino hacia dónde? Hacia la formación de un nuevo partido de derecha extrema en México. Esto significa que ante tal situación, y eso sí, hay que sumar una segunda cosa. La de que el poco rendimiento de Morena. Ha prometido mucho y de lo mucho que ha prometido, poco ha cumplido. Y cada vez se ve que tendrá menos rango, menos alcance de cumplir sus propuestas Morena. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, amigos? Por una situación. Viene una crisis económica, ustedes saben, la decadencia del dólar y la absoluta decadencia de los Estados Unidos. Y se ha dado a conocer datos que yo ya he presentado en estos podcasts, en esta serie de podcasts, en este canal se ha presentado la ya también decadencia del capitalismo chino. Es que podemos hablar de la decadencia del capitalismo, que la caída del capitalismo, la decadencia del capitalismo. La decadencia absoluta, inexorable del capitalismo. ¿Cómo? La caída absoluta del capitalismo, pero no queremos reconocer que es absoluta la caída de los Estados Unidos. Bueno, en fin, que se entiendan ellos mismos, ¿no? Que los muertos vayan y entierren a sus propios muertos. Bueno, problemas hasta luego nos hablan, ¿no? De que, ya no se va a levantar Estados Unidos en sus propias miniaturas. Es decir, ellos mismos ya están abandonando hasta sus propias ideas. Bueno, pero no son orgullosos. Y eso los lleva a cometer 1, 2, 3, 4, 5 errores. ¿Esto es algo importante? Sí, porque la ausencia de un genuino partido revolucionario en México tiene margen de acción la derecha extrema para formar su propio partido. Y como Morena ya económicamente tiene menos recursos, entonces ya no tiene tanto recurso para llevar a cabo sus prebendas y eso va a hacerlos perder muchísimo más margen electoral y va a empezar a perder muchísimo margen electoral Morena, y mucha gente decepcionada irá a buscar a la derecha extrema. ¿Cómo ven? Pues están las cosas muy difíciles.
Eso significa que viene un bienio negro en México, un periodo de reacción muy tremendo en México. No sabría decirlo, pero es normal, es en los periodos revolucionarios. En los periodos revolucionarios no siempre va para arriba todo, van arriba, periodos que van arriba, periodos que hayan que van para abajo, periodos, y hay periodos incluso en los que no ocurre nada. Incluso dentro de las revoluciones hay periodos, unos para arriba, otros para abajo, unos equilibrio, en fin, no todo va para arriba, no todo es arriba y adelante. Afortunadamente, por el momento, no ha tenido ningún éxito el partido de Viva México, no ha tenido éxito la derecha extrema, no ha tenido éxito la derecha extrema. Más allá de algunos sitios, pero no, la derecha extrema aún no ha tenido el éxito necesario, ¿no? Y esperemos que eso da tiempo para las fuerzas del genuino marxismo revolucionario de reagruparse y empezar tenemos la oportunidad todavía de formar un partido revolucionario. Miren, el partido, los jacobinos, en la gran revolución francesa, los jacobinos no eran un partido que estuvieran de antemano formados. Es un club, vamos a llamarlo un partido, que se formó en el calor de los acontecimientos. Eso nos da a nosotros la ventaja de poder formar un partido genuinamente revolucionario, no como estos un partido genuino revolucionario en torno a las ideas del marxismo revolucionario para poder combatir a la derecha extrema y cosas por el estilo. ¿Sale? Aún no hay, las posibilidades del marxismo son muchas, porque pues, tampoco es que la gente en México va a estar muy a gusto con un partido de derecha extrema, y eso no va a significar que, sí va a haber desmoralización, pero va a haber muchísima desmoralización. No. Pero sí los elementos más reaccionarios, más atrasados, empezarán a ver allí, no serán mayoría. Eso sí. Ahora, lo que nosotros como marxistas revolucionarios buscamos es efectivamente al sector de la avanzada, del proletariado. ¿Qué me refiero con la avanzada del proletariado? El proletariado normalmente cede cosas, se sacrifica, pero siempre y cuando en el corto o a lo sumo a mediano plazo sea capaz de obtener algo a cambio. Sin embargo, la avanzada del proletariado es aquella que cede más y más a cambio de obtener beneficios como clase, aunque sea a largo plazo. Es decir, aunque ya no le toque ver los beneficios a ellos, sino que le toque verlo a otras generaciones a posteriori. Entonces nosotros, cuando hablamos de la construcción de un partido revolucionario, es porque estamos buscando a la avanzada del proletariado, a las capas del proletariado que salen a luchar y no buscan beneficios a priori, sino que son capaces de hacer sacrificios a cambio del triunfo de la revolución socialista, y para echar adelante la revolución socialista, aunque muchas de las cosas no les toquen vivirlas a ellos en vida. Así es que no solamente es tiempo para la construcción de un partido de derechas extremas. Sí, es tiempo aún
para en el calor del tiempo, aquí en el calor de los acontecimientos, forjar un partido revolucionario, tal y como fue forjado el partido de los jacobinos. En fin, la diferencia entre un jacobino y un bolchevique era el marxismo. Entre un sanculete, o la diferencia, si quieren verlo así, de un naco y un bolchevique es el marxismo. Entonces estamos nosotros aún a tiempo, a muy buen tiempo, de todavía formar un partido revolucionario. Este es el propósito de haber sacado este canal, de estar sacando estos podcasts continuamente por la formación de un nuevo partido revolucionario. Y cuál, y yo, el que de viva voz habla, aún sigue y siempre tiene su esperanza enfocada en ello, porque somos materialistas dialécticos. Bueno, y aquí en este canal se entiende que la calidad se convierte en cantidad. Y me queda claro que en este canal hay muchísima calidad y que esta calidad tarde o temprano se terminará convirtiendo en cantidad. Pues bueno, muchas gracias por haber seguido este podcast. Ustedes saben que aquí hay mucha censura y que se ha censurado. Volver a la reflexión del podcast pasado. Mientras que a mis detractores los premian haciéndolos pasar por creadores de contenido y que casualidad que a ellos, por hablar entre comillas de marxismo, que según ellos se hacen llamar marxistas, no sufren ninguna persecución, ¿no? Como las que sí se sufren, por ejemplo, en este canal, ¿no? Se han sufrido persecuciones en el mismo Facebook, se han sufrido persecuciones en el Twitter, donde tuvimos que dejar completamente por cero el Twitter. Estábamos teniendo un crecimiento endemoniado en Twitter, estaba habiendo un crecimiento endemoniado en Twitter y se tuvo que abandonar el Twitter. Desafortunadamente, mando saludos a todos los antiguos amigos que se quedaron, todas esas amistades que se quedaron en Twitter. Si me están oyendo, les mando muchísimos saludos, los abrazos correspondientes y toda esta situación. Muchísimo afecto, pero saben ellos, como de hecho ahí está en Twitter, ¿no? Está en el Twitter, se quedó en la cuenta, que la forma tan grosera en cómo se vino, ya no se permitió entrar a los spaces en Twitter. En esta plataforma se permite incluso la pornografía y cuestiones por el estilo. ¿Cómo es posible que no se permitan las ideas del socialismo científico? ¿A qué extremos se llegan, no? Los gustos de Elon Musk. No me extraña la decadencia de Elon Musk y de sus negocios de este señor. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si al bolchevismo se le persiguió durante todos estos años y toda esta situación que ustedes saben sobre el bolchevismo, que siempre tuvo que estar persiguiendo más bien todo el tiempo tuvo que estarse huyendo de la persecución policíaca, de la ojrana en muchos casos. Y por eso no me es ajeno esta situación, que ahora ya estén paralizadas las visualizaciones
o los escuchas en las plataformas en las que he estado participando, porque de repente sube demasiado la participación, los escuchas y de repente se caen. No. Es la historia del bolchevismo. No tendría razón por la cual espantarme o extrañarme esta situación. Lo que sí me hace extraño es que muchos de los detractores, a pesar de que se consideran marxistas, tienen mucho éxito. Caray, algo anda raro aquí. Lo único que me habla es que se trata de disidencia controlada. Pero en medio de todo, esa disidencia controlada también ayuda. Porque tienen que hablar aunque sea un poquito de marxismo, o muy poquito, o muy mucho, y en eso ayudan. Hablando de marxismo, no siempre de la forma más adecuada, no siempre de la forma más científica, pero ayuda mucho. Y eso incluso, pero tarde o temprano, las leyes de la historia pondrán a cada quien en su lugar. Pero para ello hay que participar nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros como escuchas? Empezar con la difusión de estos contenidos revolucionarios. Mientras que los bolcheviques, en el caso de Lenin, tuvo que partir para construir el Iskra, tuvo que partir de Rusia, primero en Suiza y luego en Londres, para hacer el comité de redacción desde lejos. Ahora imagínense ustedes las peripecias que se tenían que llevar para construir, o para llevar, primero para imprimir Iskra, y luego para llevarse Iskra desde Londres hasta Rusia. Imagínense todas las peripecias que tenían que pasar los bolcheviques para llevarse de un lado a otro los periódicos. En ese entonces el Partido Socialdemócrata Ruso. A nosotros nos toca algo muy sencillo. Simplemente compartir. Dar. Empezar a compartir entre los compañeros que sabemos que en los que tendrá éxito estas charlas, llamémosle así. Y eso es todo lo que hay que hacer vía celular. No es ahora ya no es tan complicado. Me gusta mucho esa frase. El 80% del trabajo revolucionario es la creación o la distribución, creación y distribución de materiales revolucionarios. Y eso es lo que a la escucha le toca. Simplemente distribuirlo. No es muy difícil. Bueno, ahora sí parto. Hasta luego.